Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, el evangelista Jesús Cárdenas. En el video anterior habíamos comenzado un tema, el cual habíamos llamado el perdón de Dios. Y habíamos hablado de que ese tema lo íbamos a hacer en 3 fases. La primera fase fue la que hablamos sobre cómo se recibe el perdón de Dios. Y nos dimos cuenta de que confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y creyendo en Jesús era una manera de recibir el perdón de parte de Dios. Hoy vamos para la segunda fase, la cual se llama la obra de Jesús en nuestras vidas. Así que sean bienvenidos una vez más a su programa denominado Edificando Vidas. Para hablar sobre la obra de Jesús en cada uno de nosotros, lo primero que debemos hablar es sobre el perdón. ¿Por qué el perdón? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Recibimos a través de Jesús el perdón de nuestros pecados, a través de su sangre preciosa que Él derramó allí en la cruz del Calvario. Por eso nos dice en Efesios que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cada uno de nosotros podemos recibir perdón de parte de Dios gracias al sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús, su único Hijo, que al derramar su sangre por la humanidad, esa le concede el perdón de pecados a cada uno de ellos. Por eso la primera obra de Jesús por cada uno de nosotros en este tema denominado cómo recibir el perdón de Dios o el perdón de Dios es que Él murió en la cruz del Calvario y gracias a su sangre derramada hoy podemos decir que recibimos perdón por cada uno de nuestros pecados. El segundo punto que hablaremos hoy es la redención. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vea que a través de la sangre de Jesús tenemos redención por nuestros pecados. A través de Jesús somos libres del poder del pecado que estaba dominando nuestra vida. Aquella sangre nos redime y nos vuelve otra vez con el Padre. Nos acerca otra vez con el Padre. Nos da esa comunicación otra vez con el Padre. Sabemos que estábamos apartados de la comunicación directamente con Él por nuestros pecados, por nuestros delitos. Pero al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre nos da redención y vuelve y nos acerca al Padre. Por eso es que es tan importante la obra de Jesús en cada uno de nosotros, porque Él primeramente perdona a través de su sangre, Él nos perdona a través del sacrificio en la cruz, pero también nos redime de nuestros pecados, nos aparta de aquel yugo de esclavitud en el cual estábamos, nos hace libres del poder del pecado y ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya el pecado no va a estar dominando nuestra vida porque de ahí en adelante el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que rige nuestra vida se llama Jesús de Nazaret, el cual murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. La tercera obra de Jesús por cada uno de nosotros es la intercesión. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, la palabra de Dios nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
O sea que la intercesión ante el Padre solamente la puede hacer Jesús de Nazaret, pues Él es justo, es quien no tuvo pecado, en quien no se halló pecado. Por eso es que Él puede interceder ante el Padre por nosotros. Por eso, aunque nosotros queremos agradar como hijos, Dios sabe que aún así vamos a fallar muchas veces, que aún así vamos a pecar muchas veces, y por eso nos deja un intercesor, por eso nos deja un abogado, el cual es Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él, Jesús, el Hijo de Dios, es el que sabe cuánto le tocó sufrir en aquella cruz del Calvario por ti, por mí y por todo el mundo. Por eso es que dice que si alguno comete pecado, tiene como abogado a Jesucristo el justo, el cual intercede no solamente por ti, no solamente por mí, sino por todo el mundo, todo el que se acerca a Jesús, todo el que se acerca y le pide ayuda, todo el que se acerca y le pide que le cambie y clama un perdón, clama sinceramente por ese perdón, por ese cambio de vida. Él no le echa fuera, sino que Él lo agarra como hijo, lo acerca como hijo ante el Padre y intercede por él. Por eso, si alguno comete pecado, no se aleje, simplemente pida perdón. Ahí tiene el abogado, y el abogado es Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que la obra de Jesús por cada uno de nosotros primeramente es el perdón que nos da a través de su sangre, la redención que da a nuestra vida, ya que nos aleja del yugo, la esclavitud que teníamos o que el pecado tenía sobre nosotros. Pero si aún así cometemos pecado, si aún así fallamos, porque como humanos fallamos, pues sabemos que Él también intercede como abogado por cada uno de nosotros. No siendo más, que Dios me les bendiga grandemente. Amén. Espero que haya sido de bendición este corto mensaje. Ya en el siguiente video estaremos hablando del tercer punto de este importante tema, que se denominará el resultado del perdón de Dios. Amén. ¿Cuál es el resultado del perdón de Dios en nuestras vidas? Así que no siendo más, Dios me les bendiga, saludando a cada uno de aquellos que han estado comentando, a cada uno de aquellos que han estado allí reaccionando a los videos, que han estado viendo los videos, que han estado compartiendo esos videos. Amén. Lo hacemos para la gloria y la honra de Dios, y para que sea de bendición tanto a sus vidas como también para nuestras vidas. Amén. Así que Dios me les bendiga. Saludos a mis amigos allí en Perú, en Ecuador, en Argentina, en los diferentes lugares donde nos ven, en los diferentes lugares donde comparten, en los diferentes lugares donde nos saludan. Dios me les bendiga grandemente. Amén. Quien estuvo con cada uno de ustedes, su hermano en Cristo, el evangelista Jesús Cárdenas. Dios les bendiga.